demos la bienvenida al maestro Jorge Miguel Gocompech, quien nos va a acompañar el día de hoy. Gracias. Muy bien. ¿Quiere empezar así? Así. Okay. Adelante. Incabae Jorge Miguel Gocompech. Llama Cobequia y Cobete Nema Tintan Ichmaya Zobu Tubuten Letia Chinach Ti Tush Sigil Nashti Tush Kusham. Tenema Tintousa, Tenequintanik, Quintuclic, Maya Umots Impuxikal, Maya Umots Intucul, Intuche Beshang Maya. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias al doctor Buenrostro por habernos invitado a hacer una serie de comentarios de las cosas que hacemos, que leemos. Gracias a esta universidad que tanto quiero. A buena distancia me siento también uno que ha estado aquí en la compañía de este inolvidable mayista y maya más que mayista, Javier Gómez Navarrete. Convivimos mucho. Sí, vamos a dar un aplauso a Javier. Aparte de ser un profesional en los trabajos que le encomendó esta universidad, un gran amigo. Yo lo tuve más y lo aprecio más como amigo porque fue una manera en que nos conocimos. Agradezco también a la doctora Bramnavsky. Aquí están sus hijos, que yo los conocí en París, estaban pequeños, traviesos, muy lindos. Doctora, felicidades por ese gran esfuerzo que hace, no siendo maya, pero con un gran cariño por lo maya. Muchas gracias, doctora. Así como otros investigadores que han llegado a nuestro estado, a la península de Yucatán, y que se han enamorado de esta gran cultura. A veces sentimos más el aprecio de la otredad que entre nosotros mismos. Pero esto así es parte de la condición humana. Cuando me invitaron a participar en este evento, empecé a hacer un recuento de qué podría escribir. Entonces me acordé de un libro que la doctora Silvia Cristina Leirán Alcocer había escrito, que se llama Conjurando el Silencio, que es de 2005. Yo a ella la conocí en Bacalar, en un encuentro de los primeros que se hacían en 1991, allá en la compañía de Ramón Iván Suárez, en un lugar que se llamó El Refugio, allá en Bacalar. Ahí conocí a la doctora en 91 y en 2005 creo que la Secretaría de Cultura o la Dirección de Cultura, no lo recuerdo muy bien, le publicó un texto que hacía un esfuerzo por localizar los elementos constituyentes que le dan belleza a un texto literario, desde la sonoridad, desde la musicalidad. Ese esfuerzo, porque es la doctora Silvia Cristina Leirán Alcocer, pionera en ese trabajo. Y ella, en este trabajo, hace un análisis de un bello texto que escribió una extraordinaria poeta, Briseida Cuevas Cobb, que se llama Pool. Claro, no superior a ese gran trabajo que tiene El aullido del perro en su existencia. Yo acabo de estar en un país extranjero, lo leí y mucha gente me dijo, qué hermoso texto. Le digo, no es mío, es de Briseida Cuevas Cobb.
una gran poeta. Y dice mi hijo: papá, yo sé que vas a escribir la ponencia, pero no lo vas a leer. Y le digo: no, porque pues lo puedo platicar. Creo que mirando en los ojos a nuestro público puedo decir lo mismo que está aquí. 10 años después, yo publiqué un libro. Creo que mis 2 primeros libros muy malos. Tiene uno que aceptar que uno empezó a hacer cosas mal. Una severa crítica que me hicieron en Yucatán. ¡Qué bueno! La gente no debe molestarse por la crítica. Debe tomarlo como un empuje. Debe agarrar la piedra que la arrojan a uno, pulirla y hacerla oro. Eso hay que hacer. Yo empecé haciendo cosas muy mal, pero gracias a ese trabajo crítico que yo he recibido, me ha servido incluso para cualificar los trabajos que posteriormente uno va a hacer. Entonces me fui a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que yo tenía viviendo allá creo que 20 años, y a pie de mi casa a la Escuela Nacional de Antropología me pude ir a pie. Me inscribí en la especialidad de lingüística y dije: caray, qué pendejadas escribí. Sí, uno tiene que mirarse el rostro y lavárselo con el agua de los sueños. Enfrentar los textos, y solamente así puede uno trascender y escribir bien. No, eso es importante. Me inscribo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuerdo que tuve un maestro que me dio clases lo has de conocer, doctora Israel Martínez Corripio, un extraordinario maestro. Luego tuve allí mismo, de paso años antes, al doctor Briceño Chel. ¿Cómo aprecio mucho el trabajo crítico que hacen, porque nos ayudan a crecer? Bien, entonces me presenté un día a un examen porque llevábamos en la Escuela Nacional de Antropología, al mismo tiempo que llevábamos gramática española, llevábamos gramática maya. Y había una materia que me gustó mucho, que veíamos el maya desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, un apurado recuento de cómo escribimos, desde el potencial sintáctico hasta el potencial léxico, que ha variado mucho. Y eso es importante para un escritor que lo pretenda hacer, ¿no? Me presenté un día a un examen y me dice el doctor Sergio Bogar, ¿lo conoce? Sergio, gran doctor, me dio clases de gramática española. El primer semestre daba la oración simple y las clases de palabras. Yo dije: ¿por qué perder el tiempo en 2 temáticas? No, es importante. Desde la oración simple en un semestre, y en el siguiente semestre vimos la oración compuesta y las subordinantes y todo ese lío, ¿no?, que tiene que ver, que tiene uno que conocer. Me presenté a su examen en el segundo semestre, como cualquier otro que va al examen. Y me dice, le vi que a todos les dio sus hojas, y ahí tenía ya un paquete de 500 hojas para que, y dijo: tienen 4 horas, saquen sus libros, sus apuntes, su celular, pero tienen 4 horas para hacer el examen. Si se las acaban las 500 hojas, van y traen otras. Y se fue. Bueno, antes de irse me dijo, porque vi que a mí no me dio mis hojas. Le digo: maestro, ¿y el examen? ¿Y mis hojas? Me dijo: ¿cómo usted no va a hacer examen? Dijo: ¿estoy exento? Dije: no, porque hay otros. Uno reconoce cuando en un grupo alguien es mejor que uno. Me dijo: no, usted va a hacer un poema con las clases de palabras de la gramática española y le va a añadir los signos de puntuación.
Dije, no, maestro, yo hago el examen, pero eso es un reto. ¿Cómo voy a poner en un poema el adjetivo, el sustantivo, el verbo, las preposiciones, las conjunciones? No, las 8 clases de palabras fundamentalmente. Hay una que la mencionan, pero no lo es. Y luego meterle los signos de, ¿cómo se llaman los signos de puntuación? Eso es mucho para mí. Usted puede y por favor váyase. Tiene 15 días para hacerlo y regresa. Hasta las 11:59 de tal día tienes para entregarlo. En fin, de estas cosas que pasan. Voy a leerles brevemente, esta es una parte introductoria, a unos apuntes de una saga mayor que estoy escribiendo. Les voy a dedicar más tiempo, no sé si lo logre terminar, no. Tengo la salud comprada, por fortuna uno es de paso y se tiene que ir. Y creo que a mí me toca, pero bueno, no tengo la suerte de mi padre, que se murió a los 103 años de edad, el 19 de noviembre del año pasado. 103 años. Bueno, este se llama Apuntes de Estética Melódica del Verso Maya Contemporáneo. No voy a llegar a él, son unas reflexiones para ver si suscitamos que esto pueda darnos pie para pensar muchas cosas. Hace muchos años, no tantos, leí un pequeño libro escrito por Silvia Cristina Leirana Alcocer, investigadora docente de la Universidad Autónoma de Yucatán. Al momento de la escritura de esta conferencia, no recuerdo el nombre de la pequeña obra, pero esta trataba de los recursos estilísticos usados por autores mayas, pioneros de la poesía maya contemporánea que se empezaba a escribir a fines del siglo pasado. Para volver a las páginas de este libro, he abierto y cerrado las cajas en donde los guardo, y la obra que se mantiene escondida en alguna de ellas no me dice: Jorge, aquí estoy. Pero por ahora no importa. Lo que me interesa destacar y traer a la memoria es a qué se refería la autora en sus comentarios de esos poemas, y hallar en ellos algunos elementos de la retórica a partir de la localización de figuras de dicción presentes en los versos en su versión de la lengua castellana. Recuerdo que en el comentario de los poemas traducidos de la lengua maya al español, la autora había encontrado la presencia de anáforas, aliteraciones, paronomasias y otras figuras literarias que al interior de los versos provocan que el lector, aún sin conocer los componentes de la retórica, perciba una musical eufonía en el poema, expresada a través de sus ritmos y sus cadencias acentuales. Pero en aquellos años de mi lectura, de ese análisis literario, eran de mi total desconocimiento los elementos de la retórica clásica. ¿Qué iba a ser de mi interés por el ornatus que contiene los tropos y las figuras literarias, entre estas las figuras de dicción y las de pensamiento? Por decir unas, porque hay otros elementos muy ricos que hay en nuestra poesía. Años después, en un curso de traducción literaria, me vi en la necesidad de volver a repasar qué recursos estilísticos contribuyen en la creación estética de un texto literario, particularmente en la composición de los versos de un poema hecho en verso medido o en verso libre, o también aplicado al verso en prosa. En la revista Yicaltán hay textos que están completamente en maya, y no solamente poemas, hay relatos incluso muy bellos en esa revista, que después me voy a referir a ella. De entrada, la primera palabra que oí en mi incursión en la escritura de un poema fue
metáfora, que según las definiciones tradicionales puede resumirse de este modo: sustitución de una palabra por otra cuyo sentido literal posee cierta semejanza con el sentido de la palabra sustituida. Por su parte, Weiss Mortara Garavelli señala que esta definición es congruente con la concepción de los tropos como figuras de sustitución que afectan a palabras individuales, y asimismo aclara que el lugar que se aplica para lograr este tropo es el locus o simili o semejanza. Por lo tanto, el procedimiento no es más que la condensación de una comparación en el que se identifica un objeto mediante aquel con el que se compara. De ahí que la definición de la palabra metáfora, similitudo brevior, signifique comparación abreviada, sin tanta vuelta. Así lo dice. Expresión latina atribuida a Quintiliano, de manera que en esta brevísima definición, una metáfora no es más que una comparación abreviada en la que participan dos elementos conocidos a partir del cual se infiere otro. Podríamos ampliar más en esta pequeña alusión a los elementos de la retórica, pero volveremos a ella en páginas más adelante, sobre todo cuando analicemos brevemente algunos versos de un poemario. Hay que añadir, por limitaciones de tiempo y espacio, en esta exposición solo nos referiremos, si nos alcanza el tiempo, a algunos elementos de la retórica que tienen que ver con esta musicalidad que tiene o que tienen algunos versos. Estaba revisando el trabajo de Wilderrain, el último trabajo. Muchos de sus poemas están escritos con polirritmia, algunos extraordinariamente bellos, pero de eso nos vamos a referir en otra ocasión. Este trabajo, como en otros que he escrito relacionados con el uso de tropos y figuras literarias en la poesía y en la prosa escrita en lengua maya, pertenece a una saga mayor en la que me ocupo del estudio de la estética melódica del verso maya contemporáneo. Antes de comenzar a ocuparme del objeto temático de esta conferencia, me pregunto a mí mismo, y lo he hecho en diferentes ocasiones con algunos de mis compañeros escritores mayas y desde luego con escritores hablantes de otras lenguas indígenas, pero sí poetas y narradores en nuestras lenguas originarias que hoy, a través de ella, escriben y dejan testimonio de sus afanes y otros temas de preocupación contemporánea. Sí, me pregunto y me interrogo. Kinkat Chitimba. ¿En qué nivel lingüístico las estamos escribiendo nuestras lenguas indígenas? 1. No hablaremos de pureza lingüística porque eso no existe. Además, las lenguas, como todas las lenguas del mundo, con el transcurso del tiempo y al entrar en contacto con otras lenguas, se influyen entre sí a través de préstamos léxicos e indudablemente de modificaciones en el orden sintáctico y semántico. Lo mismo ocurre con la lengua castellana. Esta, aunque pareciera hablada, no es la misma en toda la geografía de México. Tiene también sus variantes dialectales, como también las tienen nuestras lenguas originarias. Por lo que, asimismo, me pregunto, ¿en qué español, por decirlo así, estamos traduciendo nuestros textos originados en nuestras lenguas indígenas? Y no solamente en el maya. ¿En qué nivel lingüístico estamos? En el maya, pero también en qué nivel lingüístico también lo estamos transmitiendo el español. El español sur tiene variantes dialectales. El de la península de Yucatán, golpeadito. El del altiplano central, un español dulce, que algunos sostienen que es por la influencia del náhuatl, que es una de las lenguas
más dulces de Mesoamérica. Yo me atrevería a decir, no sé si sea muy exagerado, el náhuatl, el italiano de Mesoamérica. Bien, para responder la primera interrogante tuve que volver a revisar mis apuntes y copias fotostáticas de algunos ensayos en mis clases de lengua maya 1 y 2 que me impartiera el doctor Israel Martínez Corripio, investigador y profesor de lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, fue en una de esas clases cuando supe que la lengua maya peninsular tiene 5 variantes dialectales. Las principales son, según mis apuntes: 1, la variante de los chenes y la del Camino Real, que se hablan en el estado de Campeche. 2, la del oriente y sur del estado de Yucatán. La del centro de Quintana Roo, que se extiende del municipio de Felipe Carrillo Puerto y el municipio de José María Morelos. No hablemos del municipio de Lázaro Cárdenas. Y finalmente 5, la variante de la zona enequenera. Estos datos los obtuvimos del ensayo Lengua e Identidad entre los mayas de la península de Yucatán, escrito por el doctor Fidencio Briceño Chel, quien tuvo a bien mandármelo por WhatsApp, así, rapidito, para andar tanteando qué cosa es. Y claro, después de 5 siglos de contacto entre la lengua maya y la lengua española, la influencia de esta última en la estructura gramatical de la lengua maya es innegable. Hoy, en las nuevas generaciones de hablantes de la lengua maya, que aún se mantiene viva en las poblaciones más apartadas de los centros urbanos, nuestra lengua maya se ha convertido en una lengua españolizada. Por ejemplo, incat advertirte, pero incate, por citar, hay tantos de esto, y a su vez la lengua española hablada en esos lugares también se ha trastocado en una lengua mayanizada. ¿Cuántas veces no hemos oído? Me estoy huishando. Ahí tenemos un español mayanizado. El doctor Fidencio Briceño Chel, en el ensayo ya mencionado, y al referirse a los cambios dentro de la estructura interna de la lengua, coincide con nuestra apreciación, ya que estos cambios se originan al entrar en contacto la lengua maya con el español, expresados en los préstamos léxicos que toma de la lengua maya del español. Asimismo, advierte el especialista, algunos elementos han pasado de un estatus a otro y por lo tanto de una función a otra. 2 casos específicos son la lexicalización de los clasificadores nominales y la gramaticalización de los verbos. Suena así medio rarón esto, por eso se me complicaba decir cómo lo explico, pero ahí va. Añade también que hay cuestiones propias de la lengua que sirven como caracterizadores de zonas específicas que han adoptado, desarrollado o conservado como ciertos patrones internos que los han hecho identitarios de dichos hablantes. Así, continúa el doctor Briceño Chel, la primera gran distinción establecida por los hablantes de esta lengua, para quienes no todos hablamos igual, se refiere a la lengua maya. Y dice así, en unas diferenciaciones. 1, la variante antigua, pura y verdadera, denominada Hachmaya, ¿todavía sobrevivirá? Me pregunto. La variedad moderna, corrompida y mezclada, a la que se le denomina, en este texto, el Shek, que está revuelto. En ese sentido, la localización de estas variedades, así las llama, algunos le llaman variantes dialectales, señalan que la Hachmaya o el Hachmaya es hablada por los abuelos, los antiguos o los Hachmayas. Los meros mayas, se atreven a decir otros.
y que estos viven en los pueblitos. Sin embargo, algunas personas afirman que estos hablantes de la Hachmaya se encuentran o viven en Quintana Roo, pero para otros estos hablantes del maya puro viven en Peto. Otros más opinan que están por Valladolid y sus alrededores. Hay dos grupos más que dicen que estos meros mayas viven en las cercanías de Uxmal y Ticul. Finalmente, el último grupo dice que se localizan en donde se ubican los macehuales, es decir, en la zona de los Cruzop, región que comprende el municipio centro de Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto. La palabra macehual, yo le preguntaba al doctor León Portilla en vida, ¿qué significaba? Y él lo resumía así: el nacido para el sacrificio. Eso me comentaba el doctor León Portilla. Bien, ¿y en dónde se ubican o en dónde viven aquellos hablantes de la variedad moderna, corrompida y mezclada, denominada el Shek Maya, que toma préstamos léxicos y sintácticos de la lengua española? El autor del citado ensayo responde que la gran mayoría opina que la forma mezclada, el maya españolizado, es hablada en lo que fue la zona enequenera y en los alrededores de la ciudad de Mérida. Otros opinantes enfatizan que es la forma, la variedad moderna corrompida, amestizada y con prestas del español, con la que se expresan actualmente las nuevas generaciones de hablantes de la lengua maya. Lamentablemente, en la medida en que los pobladores de los pueblos mayas, hablantes de su lengua, emigran a las pequeñas y o grandes ciudades, en su mayoría turísticas, en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, en busca de mejores oportunidades de empleo, podemos citar entre estos la albañilería, el ambulantaje u otros relacionados con los servicios de la hotelería, por lo que, alejados de sus lugares de origen en donde se han quedado sus familiares, el destino de las lenguas indígenas lentamente agoniza, porque deja de ser, al migrar su hablante, una lengua de interacción cotidiana, si acaso por un tiempo hablada por los mayores en estos lugares ajenos al de su origen, temporalmente se mantiene viva. Y si a eso le añadimos la discriminación lingüística y racial, nuestras lenguas originarias están condenadas a desaparecer. Y peor aún, el año pasado, a principios del año pasado, lo recuerdo muy bien, por cierto, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, seguramente por instrucciones del presidente, envió una iniciativa de ley en la que, justificando ahorros sustantivos en los gastos de la Administración Pública Federal, denominada, según esto, austeridad, primero austeridad republicana y luego franciscana, creo que ahora austeridad de pies descalzos. Esta iniciativa ordena, porque no ordenaba, todavía está ahí, la fusión del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, convirtiéndola en una oficinita de trámites y no en lo que debió ser al crearse el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2003, en una institución rectora de la política de Estado en materia lingüística, que la carecemos. Y que contribuya a la salvaguarda de las lenguas indígenas, en su mayoría en proceso de extinción. Actualmente observamos con angustia y preocupación que las lenguas indígenas de Baja California, el Kumiai, el Paipai y otras dos más, apenas son habladas, por lo menos en algunos casos, por 100 familias. Y decimos mucho, algunas
menos todavía. Y la mayoría emigra al otro lado. Estas se van extinguiendo del mapa lingüístico de México. Desde luego, este tema del abandono del habla de nuestras lenguas indígenas, aunque no es objeto de mi ponencia, tuve que referirme a ella porque esta situación de precariedad no es más que el reflejo del contexto en el que sobreviven y que desafortunadamente poco a poco va disminuyendo el número de sus hablantes, tanto en las pequeñas poblaciones de nuestra intrincada geografía, así como también aquellos hablantes que viven hacinados en los cinturones de miseria, situados en los alrededores de los centros urbanos o en las zonas conurbadas de las capitales de los estados. Allí están, en Cancún, en la zona ejidal, allí estamos, allí están nuestras lenguas, agonizándose. Y a este gobierno, lo voy a decir, yo voté, fui a todas las marchas del licenciado Obrador, le ha importado un carajo las lenguas indígenas. Parece que se obnubiló con el humo del copal y el bastón de mando. Lo tengo que decir. Me da pena porque yo admiro algunas medidas, muchas de las medidas del presidente Obrador, pero en materia de cultura, para muchos está reprobado. Tenemos que aceptarlo. No cierro los ojos. Yo admiro al presidente, pero ahí parece que hay sordera. Y lo tenemos que decir con el respeto que se merece su investidura. Lo hemos sostenido. Paralelo al Tren Maya están los pueblos indígenas. Empieza Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Pero me sorprendió mucho, su comentario aparte, que luego regreso a mi objeto de estudio, me sorprendió mucho que dijera, uno, que lo va a administrar una empresa militar. No, estar evitando un allendazo. Ha oído el presidente las botas del chacal que asesinó a Madero en los pasillos o en el techo de Palacio Nacional. Por eso les concede todo. Además, este grupo no tiene ni las manos ni la conciencia limpia. Lo digo con todo respeto. Si no, acuérdense quién mató a Zapata, quién mató a Madero. En fin, pero tenemos que decirlo. No podemos callarlo. Pero me sorprendió más cuando luego anuncia que el 75% de las utilidades del Tren Maya va a ser para el pago de las pensiones de las Fuerzas Armadas. Miren qué bonito. Ese 75% debe estar para el desarrollo de los pueblos en donde va a pasar el tren. Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo. Y no para un grupo minúsculo que tanto daño nos ha hecho. Pero también no dejamos de reconocer que en momentos difíciles, de catástrofes, ahí está el soldado raso, el que se jode ayudando y salvando vidas, no a los grupos minúsculos de los milicos de alto mando que se corrompen. Ejemplos hay muchos, pero lo tengo que decir, por el respeto que se merecen también. Bien, este día al abrir uno de mis correos, veo que la doctora Silvia Cristina Leirana Alcocer me ha enviado un mensaje y un archivo adjunto. Sin tardanza lo abro y hallo que el libro que no hallé en mi casa, ella me lo ha enviado por PDF. Inmediatamente lo abro y veo que se trata de Conjurando el Silencio, algunos aspectos de la diversidad literaria, publicados en 2005 por el Instituto de Cultura del Gobierno del Estado de Yucatán, que es un conjunto de ensayos relacionados con la literatura maya que en esos años, los años 90 del siglo XX, comenzaba a escribirse en la península de Yucatán. La obra contiene 5 ensayos. 1, la afirmación de la identidad étnica y la transculturación, puntos de contacto en la diglosia literaria.
dos momentos de la literatura maya peninsular a la cual me voy a referir, y 3, literatura y cambio social, promover el orgullo con arte. 4, el cuarto ensayo trata sobre la reflexión sobre la diversidad étnica y la vida interior en el Estado Nacional. Y 5, escritores mayas ejerciendo su derecho a la diferencia. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Voy a referirme al ensayo de este libro, Dos momentos de la literatura maya peninsular. El texto que me llama mi atención, en él la doctora Leirana Alcocer, a través del método comparativo, describe las similitudes y contrastes entre dos movimientos literarios que se van a dar en México el siglo pasado. Se da el primero en Yucatán de 1939 a 1955 y se va a expresar a través de la revista Yikal Maya Tan. Y el otro va a dar inicio a partir de los años 90, impulsado por Carlos Montemayor en Yucatán y por Valdemar No en Calquiní. Van a haber 2 talleres que van a ser determinantes en lo que va a ser la producción de la literatura maya a la fecha. El primer movimiento literario, en este libro la autora analiza un texto que escribió, y aquí vivió mucho tiempo, pues yo veo mucha gente joven, lo escribió César Mendoza Santana. Todos son jóvenes, pero aquí yo lo recuerdo al profesor César Mendoza Santana. Escribió un texto que se llama Umul Yah Shkok Yetel Chaxitzip, la tragedia del ruiseñor y el cardenal. Es un texto, y aquí difiero de la doctora Silvia Cristina. Ella sabe maya, la ha aprendido, es un gran mérito para ella, pero en los años que escribe este texto, ella pone en duda que César Mendoza Santana hablara la lengua. Cuando uno revisa las revistas del Yicaltán, que es del 39 al 55, yo revisé del 40, 41, 42, no me dio tiempo, anoche que todavía estaba checando. Encontré que hay poemas completamente en maya sin traducir en la revista. Esto usted lo ha revisado, doctora. Hay textos que también son bilingües, y uno va viendo quienes los escriben. Por ejemplo, Eleuterio Llanes Pasos, que también, pues si no es de mi época, pero yo recuerdo que lo veía, ¿te acuerdas? Allá en la Secretaría de Educación Pública, maestro rural. A Eleuterio Novelo, a Carlos Mimensa Castillo, a una playa de maestros rurales que si vinieron a Quintana Roo, porque el atractivo de venir a Quintana Roo cuando eras maestro de primaria era que aquí pagaban el 100%, y en Campeche creo que era el 40%, y en otro, en el Estado de México, el 20%. Todos los que venían aquí, pero venían a sufrir porque venían a la selva. ¿No? Venían a la selva. Y entonces, entre la primera generación de estos dos movimientos, encontramos maestros de educación primaria. En la segunda generación la impulsan maestros de educación primaria en lengua indígena. Sí, han sido los maestros rurales los que han empezado este trabajo de auspiciar
la literatura indígena en México, sobre todo la literatura maya, ¿no? Y entonces me pongo a revisar el texto y digo, creo que necesitamos platicar con la doctora Silvia para revisar los textos y hacer, mira, fíjate que yo encontré esto, puedo estar equivocado, porque el conocimiento también se forma con aciertos y equivocaciones. Yo creo que empecé con equivocaciones y lo tengo que pagar, y adelante, tenemos que seguir trabajando en esto. Luego hace ella un trabajo de localizar las figuras de dicción. ¿Qué son las figuras de dicción? Son figuras que ayudan, por ejemplo, vamos a hablar, el himno nacional mexicano está escrito en 10 sílabas, en un decasílabo. Y los himnos, si no me equivoco, me corregirán, desde los griegos para acá, se escriben con 10 sílabas. Ahora, claro, hay otros himnos que no reúnen eso, me queda muy claro también, ¿no? Veamos. Mexicanos al grito de guerra. ¿Dónde caen los acentos? En la tercera, en la sexta y en la novena, para que la marcialidad de la música entre en la segunda, en la cuarta, en la sexta y en la octava. Mexicanos al grito de guerra. ¿Qué le da musicalidad? La acentuación, los ritmos. Entonces la doctora empieza a ubicar esto en este texto hermosísimo de la tragedia del ruiseñor y el cardenal, y los va ubicando. Y entonces uno, cuando revisa la obra, ve que hay un maya en este poema, y el maya, que después va a analizar que es Pul, de Briseida Cuevas, es otro maya. Este maya de este texto es un maya que tiene palabras que ahora ya no se usan, e incluso sintaxis que ahora ya no se usa. Si las lenguas, todas las lenguas del mundo son vivas, se transfiguran, cambian. Y este trabajo nos permitiría, y nos permite a los estudiosos y a los creadores de literatura, de poesía o narrativa, a abrevar y aprender. Este análisis me parece bien porque va localizando las paronomasias, las aliteraciones, las anáforas y todos esos recursos que hacen que el texto tenga musicalidad. No siempre se logra. Briseida en algunos textos los logra con una maestría increíble, porque los he analizado, y también es mi maestra porque yo aprendo leyendo lo que ella ha escrito, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice Kat uchul tukap lebeco. Kat uchul tukap lebeco. Te posas en las ramas del roble. Kat uchul tukap lebeco. Fíjense los ritmos. Kat uchul tukap lebeco. Hay ritmos binarios que le dan sonoridad y musicalidad al texto. Y luego dice Wakakaye kukaileti. Bueno, el guayo se lo agregue. Dice Kakaye kukaileti. Kakaye kukaileti. Kakaye kukaileti. Miren qué hermosa, ¿no? Y así se va el poema. En esta primera parte de este análisis me voy a brincar por cuestiones de tiempo, y me voy a ir al poema de Briseida. Briseida tiene un libro hermosísimo, creo que lo mencioné, El aullido del perro en su existencia. Es un texto pequeñito, es una, ¿cómo le llaman? Cuando son pequeñitos, una plaquetita,
pero con eso se hizo universal el pensamiento maya a través de la poesía. Bellísimo el texto. Una de las cosas más bellas que yo llego cada vez y me gusta leerlo y promoverlo, porque es un texto universal. Y Seida no tiene formación académica, pero escribe mejor que los académicos en poesía. Es una de las grandes virtudes. Es una autodidacta, lee mucho. Es una autodidacta. Es por eso yo la admiro mucho, porque cómo salió por este trabajo el autodidactismo. No te necesitas ser doctor ni doctora. Mis respetos para quienes son. Y yo los aprecio mucho, pues es un gran esfuerzo también de estudiar, ¿no? Eso hay que apreciarlo. Y miren qué bonito dice aquí. Ul, el cántaro. Tanu hatzkin, azota el sol. Tanu hatzkin, azota el sol. Qué hermoso. Luego dice, tu mentic ucho ukilka tutanimpol, provoca que me escurran el sudor en mi frente. Luego dice, ule tiyan wiknale inwetal, fíjate qué hermoso, inwetal es mi compañero de andanzas. Tanuche tinhuete, sonríe mi compañía, sonríe a mi lado. Que es ukaje, tatzin tuche, todo el tiempo ríe, aún teniendo sed. Vamos a pasarnos a otra parte. Tinsaik uyuk ha'ul. Doy de beber al cántaro. Ahí quiero llegar. Aquí ella usa un recurso que es un recurso socorrido en todos los tiempos. La prosopeya, ¿no? De dotarle de vida a las cosas. Y ella platica, va con el cántaro. Quiero hacer una cuestión. En Tepacán, tradicionalmente en los años 40, sobre todo cuando éramos pequeños, yo iba mucho a Tepacán a pie, que es de Calquini a Tepacán son 2 kilómetros, cuando mucho. Y Tepacán, en la división estatal del trabajo, se dedicaba a la construcción, elaboración de cántaros, nunquini petates, tzitbalché, lo del cuero. Y en Calquini habían diversas actividades, había una división local del trabajo ahí. Entonces ella crece en su infancia en un contexto donde está la alfarería, el primer oficio de Dios, porque Dios los hizo, según la Biblia, de barro. Y entonces los silbatos, los cántaros, las tinajas le van a dar a la poeta los elementos los cuales ella va a escribir este poema, ¿no? Pero ella, al dotar al cántaro de vida, dice que lo acaricia, que le da de beber incluso el cántaro, aunque no conteste, pareciera que la está oyendo. Dice en una parte, Mawatan uyilik inchachmal hoy yetel inchika. ¿No ve acaso que llevo la cubeta con la mano izquierda? Hoy es cubeta. Yetel impascalmazún, que llevo en el hombro la soga. Hago una referencia.
En los años 50, 60, cuando nosotros éramos pequeños, eso es hace 500 años luz, no había agua potable, habían pozos tradicionales. El pozo al cual ella se refiere está en la esquina de su casa y era un pozo que tenía o tiene, no sé, tú has ido a Tepacán, de rato que no voy, todavía existe el pozo, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Que está en la esquina donde vivía su abuelo. Entonces tenían unas maderas y la gente metía ahí los pozos y las cubetas y sacaba el agua. Y ella me contaba que iban las gentes a sacar el agua y era una romería de la gente, se reunía ahí, agarraban el cántaro, se lo ponían aquí, ¿cómo le llaman esta parte? En la cadera, y abrazaban al cántaro como si fuera el novio con agua. Por eso es lo importante, cómo de un cántaro con agua va a escribir algo muy bello. Se puede. Ramón Iván Suárez Camal, creo que hoy o mañana o pasado, le van a entregar un premio en Ciudad del Carmen de los Juegos Florales por un poemario que se llama Herbario. Trata de la hoja. Los árboles tienen muchas hojas, pero cómo a partir de un pequeño detalle hace un poema. Así lo hizo Briseida con el cántaro. Me voy a detener aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor, y gracias a todos. Gracias, doctora Bramnavsky, tan linda, tan generosa. Muchas gracias por tu presencia. Gracias. ¿Dónde está este niño? Hilario, también gracias, Hilario. Y a otros, y a ustedes que nos vinieron a escuchar aquí. Espero que esto nos sirva para inquietarnos, para retroalimentarlos, para ser mejores. Nip ola el titeshe, shachiete lukiki bakin puksikal, kamesh ukikimgal, shan inwolal. Gracias.